Imagina un amanecer gris, el 19 de mayo de 1643. El cielo, cubierto por nubes bajas, apenas deja pasar la luz. Delante de ti, una llanura francesa cubierta de humo y polvo. El eco de los tambores marca el paso de miles de hombres que avanzan en formación cerrada, picas al frente, mosquetes al hombro, y en sus rostros la determinación de quienes han visto la muerte de cerca demasiadas veces. Son los tercios de Flandes, la élite de la infantería española, los mismos que durante más de un siglo han hecho temblar a reyes y repúblicas, hombres endurecidos por campañas interminables desde Italia hasta los campos helados del norte. Hoy, sin embargo, no combaten para conquistar, sino para frenar el avance francés y salvar el prestigio de todo un imperio. Ese día, cerca del pequeño pueblo de Rocroi, los tercios se enfrentan a un enemigo joven y confiado, comandado por un muchacho de apenas 21 años, el duque de Enghien. Los franceses creen que por fin podrán derrotar a los invencibles. Lo que no saben es que, incluso al borde del colapso, un tercio nunca se rinde sin luchar hasta la última gota de sangre. La batalla comienza con fuego de artillería que sacude la tierra. Las alas de la formación española son golpeadas por la caballería enemiga, mientras el centro, formado por los veteranos de los tercios, aguanta firme. Durante horas, los soldados españoles resisten ataques una y otra vez, formando el temido cuadro de picas, un muro humano que ni caballos ni infantería pueden atravesar. Pero la realidad es cruel. El imperio que los sostiene está agotado. Los refuerzos no llegan, la pólvora se acaba, y los hombres empiezan a caer uno tras otro. Cuando el humo se disipa, la llanura está cubierta de cuerpos. Miles de españoles han muerto, pero su resistencia ha sido tan feroz que hasta los franceses rinden honores a los caídos. Rocroi no fue el final de los tercios, pero sí un aviso. Los tiempos estaban cambiando. Las armas, las tácticas y las alianzas europeas evolucionaban, y España, sobrecargada por guerras y deudas, ya no podía mantener la maquinaria bélica que durante un siglo la había hecho dueña del mundo. Y sin embargo, aquel día los tercios dejaron claro algo que ningún enemigo olvidaría jamás, que un soldado español podía perder una batalla, pero nunca su honor. A finales del siglo XVII el mapa del mundo todavía tenía grandes manchas en rojo y oro, el color del Imperio español. Desde Filipinas hasta el Virreinato del Perú, desde los puertos de Nápoles hasta las fortalezas de Flandes, todo ese territorio estaba, al menos en teoría, bajo el mismo estandarte. Y, sin embargo, aquel imperio estaba empezando a crujir por dentro. Mantener a los tercios, esa infantería temida en toda Europa, era un lujo que la corona ya no podía permitirse con la misma facilidad de antaño. Durante el siglo anterior, la maquinaria militar había sido sostenida gracias a la llegada regular de las flotas de Indias, galeones cargados de lingotes de plata de Potosí, oro de Nueva España, perlas, cacao, seda, especias. Un tesoro que parecía no tener fin. Pero la realidad era otra. Cada vez que esos barcos llegaban a Sevilla, buena parte de la carga ya estaba comprometida antes de tocar puerto. Los banqueros genoveses, flamencos y alemanes habían adelantado sumas astronómicas para financiar las guerras de la monarquía. Y cuando la plata llegaba, se iba directamente a pagar deudas e intereses. Lo que sobraba se repartía entre sueldos atrasados, mantenimiento de fortificaciones, artillería y armamento. En demasiadas ocasiones, lo que quedaba para el soldado raso era nada. Las bancarrotas reales, un término elegante para decir no podemos pagar, se convirtieron en un mal crónico. Felipe II las declaró, Felipe III las repitió, y Felipe IV no fue menos.
y cuando la monarquía no podía cumplir con sus acreedores, las consecuencias se sentían directamente en los campamentos de los tercios. Imagina estar en una tienda improvisada, en un campamento fangoso de Flandes o Lombardía, tras semanas de marcha. Llevas meses sin ver una moneda de tu paga. Tu ropa está raída, las botas llenas de agujeros, y el mosquete que sostienes ha pasado por más manos de las que puedes contar. El rancho del día es pan duro, queso rancio y vino rebajado con agua. La moral, que en los buenos tiempos era de hierro, empieza a resquebrajarse. No todos aguantaban. Los motines eran más frecuentes. Grupos de soldados que, cansados de esperar su paga, se negaban a marchar o se encerraban en fortalezas hasta recibir lo prometido. A veces, para calmar los ánimos, los oficiales entregaban parte de su propio dinero o prometían botín en la siguiente campaña. Promesas que no siempre se cumplían. El reclutamiento también empezó a deteriorarse. En el siglo XVI, formar parte de los tercios era un orgullo reservado a hombres duros, muchos con experiencia previa, que veían el servicio como una carrera y un honor. Pero hacia finales del XVII, las levas se llenaban de campesinos sin formación militar, reclutados a la fuerza o atraídos por la promesa de una paga que, con suerte, llegaría tarde. La veteranía se perdía, y con ella esa disciplina férrea que había sido la clave de tantas victorias. Mientras tanto, los enemigos jugaban su propia guerra fuera del campo de batalla. Francia, Holanda e Inglaterra no solo combatían con armas, atacaban el comercio español, interceptaban las flotas, bloqueaban puertos y cortaban rutas de suministro. Cada barco hundido era menos dinero para el rey y menos recursos para equipar a sus soldados. Pese a todo, muchos tercios seguían luchando con la misma determinación de siempre. Incluso mal pagados, mal alimentados y con armas anticuadas, su resistencia en el campo de batalla asombraba a los adversarios. Pero el desgaste era evidente. España todavía tenía un brazo fuerte, pero ese brazo estaba atado por cadenas invisibles hechas de deudas, política y miseria. Y lo peor es que el enemigo que se avecinaba no llevaba uniforme. Era un cambio profundo en la forma de hacer la guerra. Un cambio que los tercios no estaban preparados para enfrentar. El siglo XVII estaba llegando a su fin, y Europa no era la misma que había visto nacer a los tercios. En el campo de batalla, algo profundo estaba cambiando. Las viejas formaciones cerradas de picas y mosquetes que durante más de 100 años habían sido la pesadilla de cualquier ejército, empezaban a ser superadas por nuevas tácticas. Los tercios habían sido invencibles en gran parte porque combinaban 3 elementos de forma única: la disciplina de hierro, el equilibrio entre armas de fuego y armas blancas, y una formación que se defendía como una roca. El famoso cuadro de picas podía resistir cargas de caballería, avanzar bajo fuego enemigo y golpear con fuerza en el momento oportuno. Pero esta fórmula, que había funcionado a la perfección en el siglo XVI, empezaba a mostrar grietas. Los ejércitos del norte, especialmente los holandeses y suecos, habían desarrollado un modelo diferente. Inspirados en la reforma militar de Gustavo Adolfo de Suecia, las unidades eran más pequeñas, más móviles y mucho más dependientes del fuego continuo de mosquetes y artillería ligera. La pica, reina del combate cuerpo a cuerpo, estaba perdiendo protagonismo frente a las armas de fuego. Mientras que un cuadro de tercio podía ser una muralla casi impenetrable, también era lento, difícil de maniobrar y muy vulnerable a una artillería bien empleada. Los suecos y holandeses lo sabían. Preferían desplegar líneas de infantería que podían disparar en salvas constantes, retroceder, reagruparse y volver a atacar, desgastando poco a poco la moral y la fuerza del enemigo.
España no era ajena a este cambio. Sus generales veían cómo las viejas tácticas quedaban atrás, pero la transición no era fácil. Por tradición, por orgullo y por la estructura misma del ejército, costaba abandonar aquello que había dado tantas victorias. Se introdujeron cambios. Se redujo el número de piqueros, se aumentó la proporción de mosqueteros, se dio más importancia a la artillería, pero siempre con un pie en el pasado. Este desfase se notó especialmente en la Guerra de Sucesión Española, 1701 a 1714. Por primera vez, las fuerzas que combatían por España, tanto en el bando borbónico como en el austracista, incorporaban plenamente las tácticas modernas europeas. Los tercios, en cambio, ya no eran la espina dorsal de la infantería, sino una parte más de un ejército en transformación. En batallas como Almansa, 1707, se vio claramente el contraste. La victoria borbónica no fue obra exclusiva de la vieja táctica de los tercios, sino de la combinación de caballería, artillería y líneas de infantería al estilo francés. Los nombres de las unidades también empezaban a cambiar. El término tercio fue sustituyéndose por regimiento, siguiendo el modelo borbónico que los Borbones trajeron desde Francia. Para los veteranos que habían servido bajo las viejas banderas, aquello era casi una traición. El tercio no era solo una formación militar, era una hermandad, una identidad. Cambiarlo por un regimiento era como arrancar una parte del alma del soldado español. Pero la guerra es pragmática. Lo que no funciona se deja atrás. El declive no fue inmediato ni absoluto. Durante un tiempo, sobrevivieron unidades que aún conservaban el espíritu y en parte la estructura de los tercios, sobre todo en guarniciones de ultramar o en regiones fronterizas. Pero el centro de gravedad militar en Europa ya había cambiado. La nueva guerra era más rápida, más técnica que heroica, y ahí estaba el mayor problema. Los tercios eran una máquina diseñada para la guerra de otro tiempo. Podían resistir como nadie. Podían asaltar murallas o mantener una posición contra todo pronóstico. Pero en un campo abierto, frente a un ejército moderno, cada vez lo tenían más difícil. Así, poco a poco, el tercio fue dejando de ser el protagonista de las crónicas para convertirse en un recuerdo glorioso. Cuando entramos en el siglo XVIII, los tercios ya no eran lo que habían sido. No porque su valor hubiera disminuido, ese seguía intacto, sino porque el mundo había cambiado demasiado rápido para ellos. El nombre tercio aún aparecía en las listas de unidades, pero su organización, su armamento y hasta su forma de combatir ya eran otra cosa. Durante la Guerra de Sucesión Española, 1701 a 1714, muchos veteranos de los tercios lucharon codo con tropas formadas al estilo francés o imperial. Algunas unidades todavía conservaban el estandarte, el espíritu y ciertos elementos de la disciplina tradicional, pero la estructura de regimiento se imponía poco a poco. No era solo un cambio de nombre, significaba que el ejército español adoptaba de forma definitiva el modelo militar moderno, dejando atrás más de siglo y medio de historia táctica. Pero aunque el ocaso era inevitable, los tercios, o lo que quedaba de ellos, siguieron combatiendo con ferocidad en escenarios lejanos. En Italia defendieron plazas fuertes y participaron en asedios con la misma obstinación de siempre. En América, guarniciones veteranas lucharon contra piratas, corsarios y potencias rivales que intentaban arrebatar los dominios ultramarinos. Incluso en el norte de África, viejas unidades de tercios mantenían la vigilancia en presidios como Melilla o Ceuta, resistiendo incursiones y levantamientos. Cada una de estas acciones tenía algo de anacrónico.
Eran combates librados con el espíritu de otra época, en un mundo que ya hablaba otro lenguaje militar. Sin embargo, allí donde un veterano de los tercios pisaba el terreno, el enemigo sabía que no se enfrentaba a un soldado cualquiera. La desaparición oficial llegó de forma silenciosa, sin una gran batalla final que pudiera contarse como el día en que murieron los tercios. Fue un proceso administrativo y político, más que militar. Con la reorganización borbónica del ejército, las viejas unidades fueron disueltas o transformadas en regimientos. Algunos conservaron parte de sus hombres, pero bajo nuevas banderas, con nuevas jerarquías y doctrinas. Para los que habían servido bajo el nombre de tercio, aquello fue un golpe más duro que una derrota en el campo de batalla. Era el fin de una hermandad forjada en sangre, barro y pólvora. Un tercio no era solo un conjunto de soldados. Era una familia donde el veterano enseñaba al recluta, donde la lealtad no se debía solo al rey, sino a los hombres que marchaban y dormían a tu lado. Aún así, su legado no desapareció del todo. Durante el siglo XIX, en la Guerra de la Independencia contra Napoleón, algunos cuerpos de voluntarios adoptaron el nombre y los colores de los antiguos tercios, como símbolo de resistencia y orgullo nacional. No eran las mismas unidades, pero mantenían viva la memoria. Y, ya en el siglo XX, la Legión Española reivindicaría abiertamente su espíritu, tomando como modelo su disciplina, su agresividad en el combate y su lema implícito de morir antes que rendirse. Pero si hablamos estrictamente del ejército regular, la historia ya estaba escrita. El último tercio oficial se había desvanecido en las páginas de los registros militares. No hubo desfile de despedida ni última carga gloriosa. Su final fue burocrático, casi invisible, y, precisamente por eso, más triste. Sin embargo, mientras haya quien pronuncie su nombre con respeto, los tercios seguirán vivos. Porque la historia de un soldado no se mide solo por las batallas que gana, sino por el ejemplo que deja a quienes vienen después. La historia oficial dice que los tercios desaparecieron hace más de 3 siglos, que fueron sustituidos por regimientos, reorganizados por los Borbones y disueltos en los papeles de un ministerio. Y, sin embargo, si cierras los ojos, aún puedes oír el eco de sus pasos, el crujir de las picas, el chisporroteo de la mecha encendiendo un mosquete. Porque los tercios no fueron solo una unidad militar. Fueron un símbolo de lo que España podía hacer cuando la disciplina, la valentía y la hermandad se unían en el mismo frente. Su legado se mantiene vivo en 3 dimensiones: en la memoria, en la cultura y en el espíritu militar. En la memoria, porque sus gestas siguen siendo contadas. Los libros, las crónicas y los romances del Siglo de Oro no han dejado que caigan en el olvido. Autores como Lope de Vega o Calderón de la Barca convirtieron a los soldados de los tercios en protagonistas de comedias, dramas y versos. En esos textos, el soldado español aparece orgulloso, pobre pero digno, dispuesto a jugarse la vida por su rey y por sus hermanos de armas. En la cultura visual, porque el arte los inmortalizó. Pintores como Velázquez o Vicente Carducho plasmaron sus batallas y sus retratos, con rostros curtidos por el sol y las campañas, con armaduras brillando a la luz de la pólvora. Y aún hoy, en desfiles, recreaciones históricas o exposiciones, se sigue viendo a hombres vestidos como ellos, con sus jubones, sus morriones y sus banderas ondeando al viento. En el espíritu militar, porque el ejemplo de los tercios sigue influyendo en cómo España concibe a su infantería. La Legión Española, creada en el siglo XX, adoptó gran parte de su ethos: resistencia al dolor, rapidez en la acción y una lealtad inquebrantable al compañero.
En su imaginario, el legionario es heredero de aquel soldado de pica y mosquete que no retrocedía ante nada. Pero el legado de los tercios va más allá del ejército. Habla de una forma de entender el deber y el sacrificio. Habla de hombres que, muchas veces sin recursos, mal pagados y lejos de casa, mantuvieron la disciplina y la fe en su misión. Hombres que sabían que podían morir en cualquier momento, pero que aceptaban ese destino con la cabeza alta. Claro que también hay que separar mito y realidad. Los tercios no eran invencibles, como bien lo demostró Rocroi y otras derrotas. No eran perfectos, y en su historia hay episodios de motines, saqueos y excesos. Pero incluso con esas sombras, su eficacia y su capacidad de resistencia fueron extraordinarias para su época. Quizá por eso, cuando se habla de ellos, lo que se siente no es solo nostalgia, sino también orgullo. Orgullo de saber que hubo un tiempo en que la infantería española era el ejemplo a seguir para todo un continente, que incluso en la derrota supieron ganarse el respeto de sus enemigos. Hoy, más de 3 siglos después, el mundo es irreconocible para aquellos hombres. Ya no hay picas ni morriones ni mosquetes de mecha. Las guerras se libran con drones, misiles y tecnología que ellos no podrían ni imaginar. Pero hay algo que no ha cambiado. La idea de que el valor y la lealtad no pasan de moda. Y mientras en alguna conversación, en alguna lección de historia, en algún verso o en alguna recreación militar se pronuncie la palabra tercio, esa hermandad seguirá marchando, invisible, junto a nosotros. Los tercios españoles no fueron derrotados por un solo enemigo. Cayeron ante el paso del tiempo, las deudas y los cambios del mundo. Pero mientras haya quien recuerde su nombre, seguirán en pie. Firmes, orgullosos, eternos.